Muchísimas gracias por seguir con Uno más Uno y gracias especiales a los que se integran también a partir de este momento. Aquí está el profesor, el decano de Economía del país. Aquí estamos como cada martes. Como cada martes. Bueno, hoy un poco más temprano. Con dos grandes influencers, como dicen. ¿Cuáles son las noticias más trascendentes del área económica? Bueno, es importante señalar que ayer se inició la reunión conjunta primaveral que tradicionalmente hace el fondo con el Banco Mundial. Los temas, todos sabemos que son temas que se han manifestado a partir de la pandemia, muchos incluso ya estaban, pero el tema de la inflación es un tema que evidentemente se va a discutir, se está discutiendo, el tema de la deuda de muchos países que con la pandemia incrementaron sus niveles de deuda, pero también está el tema de la inflación, que a pesar de que en algunos países ha venido cediendo, pero todavía los niveles de inflación se mantienen altos y eso significa que hasta que eso no ceda, los niveles de tasa de interés van a estar un tanto altos. Porque seguirá la política restrictiva. Claro, una política monetaria obviamente restrictiva, pero también hay un tema interesante con respecto al petróleo que quizás no se está tocando allí, y es que a pesar de que la OPEC, un grupo muy reducido, ha provocado un recorte en la producción, sin embargo, hay otros países que no pertenecen a la OPEC, que son como esos países emergentes en términos de la producción petrolera, que han venido en ascenso, como el caso, por ejemplo, de Guyana, que ha habido un boom en los últimos años, o Irán, que tiene una producción también importante de petróleo, o Nigeria. Esos países que muchos de ellos no pertenecen a la OPEC, evidentemente que no han acatado ese recorte. Y eso ha generado una situación, evidentemente, en los futuros petroleros, de que los precios se van a mantener por debajo de los $80. Eso es una buena noticia para la República Dominicana en ese sentido. Si uno asume y uno está viendo una tendencia hacia la baja de la inflación en la República Dominicana, eso puede proyectar que en la segunda mitad de este año, posiblemente, desde mi punto de vista, las tasas de interés puedan bajar. Y yo creo que lo va a necesitar el mismo gobierno, por el hecho de que en una coyuntura con pero eso es lo que han planificado, electoral. eso es lo que han dicho también. Bueno, inclusive sectores económicos, como los banqueros. Pero en el caso de la República Dominicana ha habido un proceso quizás acelerado. El Banco Central fue muy cauto a principios de año, hablaba no de la primera mitad, sino ya de la segunda mitad. Correcto. Y todo parece indicar que, porque la inflación en la República Dominicana no es, sus causas no se pueden equiparar con el caso de Estados Unidos o con el caso de Europa. En el caso de la República Dominicana ha habido un choque de una inflación importada muy fuerte. Y eso, básicamente, los precios de los commodities han venido cediendo. Incluso la FAO en estos días dio un informe sobre los precios internacionales de los commodities agrícolas y una tendencia claramente. Pero hay dos informes que hablan de que está cediendo la inflación. Uno es del Banco Central, con el índice de precios de marzo, y el otro informe lo da el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que está inclusive proyectando una inflación de 4.5 como máximo, aunque el Banco Central proyecta menos. Claro. No, yo creo que sí, yo creo que hay esa tendencia y se está reflejando en la economía dominicana. Claro, todo esto, como se planteó ayer en la reunión del Banco Mundial y el Fondo Monetario, un tema también de incertidumbre. Muchas veces estas tendencias pueden ser un tanto frenadas por el mismo hecho de que pueda ocurrir cualquier fenómeno geopolítico, que eso es un elemento sumamente importante que hay que tomar en consideración. Y probable, como están los ánimos probables, claro. La guerra sigue y eso hay que darle mucho seguimiento. Exacto. Por el mismo hecho de que se han intercambiado una serie de frases. Sin embargo, yo creo que también hay un elemento importante en el tema de la guerra, es que la intervención de China, en cierta manera, ha apaciguado un tanto esas declaraciones un tanto que son
No, y que en Europa han comenzado las movilizaciones antiguerra. Claro. Alemania, lo que pasa es que los medios no lo están divulgando. Claro. En Alemania, por ejemplo, en el propia Semana Santa, hicieron 3 manifestaciones simultáneas en las principales ciudades contra la guerra. Y eso es... No, y en el caso, por ejemplo, de algunos países europeos... Y el Papa se pronunció contra la guerra también. Que hay otros temas que al margen de la guerra están afectando toda la economía del bienestar europea. Por ejemplo, el caso de las pensiones, que es un caso pendiente que ha generado toda una situación, por ejemplo, en Francia. Es decir, que las regiones tienen su problemática y todo eso en cierta manera altera. Pero la pensión es el mundo que está cuestionando pero en el caso de Francia ha sido mucho más evidente, porque Francia, por ejemplo, la edad de retiro en Francia es a los 60 años. O sea, evidentemente es como el país ícono ahora mismo de la economía del bienestar. Y eso está generando una situación. En el caso de España hubo una reforma incluso aceptada por la Comisión Europea, la Comisión Económica Europea. Y con un consenso con la Central de Trabajadores. Claro, entonces ahí más o menos eso se ha apaciguado. Pero el tema todavía de la inflación en muchos países es un tema que permanece. Y el tema de la deuda también es un tema importante. Estamos en primavera. Hay una gran cosecha de arroz, pese a la sequía. Los plátanos comenzaron a entrar de manera significativa en los mercados y los precios a bajar, a decaer. El país tendrá una reducción de precios de los alimentos. Bueno, se debe reflejar en el mercado. Sí. Eso es lo que uno espera. No, y el gobierno puede comprar ahora excedente y regalarlo. Porque a pesar de la sequía, en el país ha habido un incremento no solamente en la superficie sembrada, sino también en la superficie cosechada. Y eso, en cierta manera, ha mejorado los niveles de productividad. Eso es un elemento importante. Yo creo que si hay un sector en la República Dominicana que tradicionalmente ha tenido capacidad de resiliencia, es el sector de la agropecuaria. Un sector que a pesar de los problemas ha tenido esa capacidad para tener una oferta importante de alimentos. Y yo creo que al margen de los canales de comercialización, que eso al fin y al cabo es lo que altera la estructura de precios, si eso, que es muy atomizado, si eso mejora, claramente debe haber una disminución en muchos precios. Se ha dado, por ejemplo, en el caso de las musáceas y otro tipo de productos, ha venido cediendo poco a poco el precio. Y eso es un buen dato. Claro, no podemos quitar que este año la sequía puede impactar. Al final, el crecimiento que tuvo el sector agropecuario el año pasado, que tuvo un buen crecimiento, fue uno de los sectores que tuvo un buen desempeño. Pero siempre la sequía, evidentemente, golpea y eso estará presente. Don Antonio Siriaco. Bueno, se nos acabó el tiempo. Misión cumplida por hoy. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos le tenemos un plato fuerte. Está con nosotros ya aquí la doctora Milagros Ortiz Bosch, quien como ustedes saben es la directora de Ética Gubernamental y una mujer de primerísimo plano, ¿verdad? Y durante mucho tiempo la tenemos en primer plano. Y que se siga manteniendo en primer plano. ¿Sigue jovencita? Así es. Así que no se pierdan esta entrevista.